gusto estar aquí. Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional. Vamos a estar analizando con ustedes estas sugerencias de militares de ser contempladas en la reforma de seguridad social. A partir de la concurrencia a la Comisión de Diputados. Una consulta. Acá usted lo está planteando sus posiciones como miembro de Cabildo Abierto, como miembro, digamos, como militar, como miembro o secretario de Defensa, integrante del Ejecutivo. ¿Desde qué lugar se para? Bueno, es un gusto estar aquí. Me parece importante precisar, hoy estoy en mi situación como subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional y la invitación era para hablar de los puntos que se lograron, o sea, que las modificaciones que se hicieron en el proyecto presentado, más bien en el anteproyecto que presentó el doctor Saldain y que posteriormente tuvo aprobación en la Cámara de Senadores y ahora se está tratando en la Cámara de Diputados, donde concurrimos el día martes. Bien, bueno, repasemos, pero me interesaba saber desde qué lugar yo iba a estar por parado. Eso digo, como subsecretario del Ministerio de Defensa, independiente de eso, también integro el equipo, y en esa calidad vine la vez anterior, el equipo de Seguridad Social de Cabildo Abierto. ¿Cuáles son esos puntos en los que Cabildo Abierto ha hecho hincapié, ¿no? En poder negociar. Yo voy a hablar de los puntos del Ministerio de Defensa. Bien. Los de Cabildo se los presenté los dos iniciales y después se fueron ajustando. El primer punto que trabajamos fue la reducción de edades en algunas jerarquías. Es en la jerarquía de sargento y cabo de primera y cabo de segunda, que el anteproyecto incrementaba 5 años directamente sobre lo establecido en la ley 19.695, que es la que en el 2018 modificó el sistema de seguridad social. O sea que en un periodo muy corto de tiempo, en algunas jerarquías, pasamos de por ejemplo, 46 años a 57. Entonces, el planteo fue que para esa jerarquía fuera 55 años. Entonces, los cabos de primera y de segunda, la edad que se planteó fue de 55 años. ¿Tanto cambiaba a 2 años? Se redujo 2 años. No, se aumentaba 10, depende. Los cabos de segunda, la edad de retiro anterior era 46 y pasaba a 57. Y nosotros planteamos que sea 55. Está bien. ¿Tá? Y la de los sargentos era 50, en el 2018 pasó a 55 y el anteproyecto lo planteaba en 60. ¿Puedo preguntar desde la ignorancia absoluta cuáles son las tareas diferenciales, ¿no? O especificidades de un sargento y de un cabo? ¿Por qué ahí la edad es una para uno y otra para otro? Lo voy a poner en el contexto de todas las edades de retiro. El soldado, acorde el nuevo proyecto, la edad de retiro va a ser 53 años. Entonces se entiende que hay que generar cierta escalera en las edades de retiro. Por las tareas, cuanto más, vamos a decir, de soldado a cabo, es una pequeña fracción, es el que comanda una pequeña fracción entre 7 y 9 hombres o menos, y bueno, tiene un desgaste físico muy similar al del soldado. Claro. El cabo de primera tiene una mayor permanencia en la carrera, pero también tiene un desgaste importante. El sargento ya ocupa un cargo de suboficial, que se le dice, o sea que está ya es otra escala, otra jerarquía de suboficial, es la primera escala de suboficiales, que son los sargentos, sargentos primeros y suboficial mayor. Entonces se entendía que tanto los sargentos como los cabos, que normalmente se les llama, capaz que ustedes han escuchado, los clases, que son cabos de segunda y cabos de primera. Estoy hablando en jerarquía en general, que puede ser en la Marina o en la Fuerza Aérea. No, está bien, pero nos ilustra. ¿Alguna diferencia? Bueno, entonces acorde a los roles que cumplen en la organización, se entendía que esas edades tenían que respetar esa escala. Los sargentos. Sí. ¿En qué momento pasan el pico de su desgaste físico y cuándo pasan a estar en otra situación, digamos, ¿no? Bueno, lo que hay que decir es que no hay una base de un análisis de estudio psicofísico, ni que determinó el aumento en la ley del 2018, de la 19.695, ni en esta. Se tendió a una aproximación a la edad de jubilación normal
¿Pero comparativa con otros países es similar dentro de la... Bueno, en España, por ejemplo, la edad de retiro de un soldado es 45 años. Ah, o sea, nos hemos excedido, hemos estirado mucho acá. Depende de los conceptos que tienen de las funciones de las Fuerzas Armadas y, bueno, es un tema de entender cuáles son los roles que cumplen y las capacidades físicas. Esas edades también se compensan en parte después con los tiempos bonificados, que es otra de las modificaciones que se lograron. Otro punto que se modificó son las pensiones por actos de servicio. O sea, el anteproyecto planteaba que se le otorgaba al personal combatiente, pero acorde a las condiciones de la pensionista, ¿verdad? O sea, acorde a la edad y se entiende por un tema de que es tema de moral y de responsabilidad del Estado, es que aquellos actos que sean de servicio, que no lo determina el Ministerio de Defensa y una comisión médica, o sea que no es un hecho arbitrario en la escala de ciertas jerarquías militares, sino que se determina a nivel del Ministerio y con la asistencia de una comisión médica, que esa pensión en acto de servicio sea vitalicia, ¿no? Y para los causavientes. ¿Algunos podrán entender que eso es un privilegio para militares? Bueno, yo escuchaba recién acá decir que hacer guardia 21 días era un exceso, un exceso sí, claro, del Estado. Y los militares hacen guardia los 30 días del mes y tienen un montón de servicios que no hay horario. Entonces, usted me dice, y cumplen funciones de riesgo. Entonces, los actos de servicio son hechos, vamos a decir, en cantidad, son muy escasos. ¿Qué vendría a ser un acto de servicio entonces? Por ejemplo, si una aeronave se cae, bueno, los pilotos, la tripulación tienen derecho a una pensión, las familias tienen derecho a una pensión por acto de servicio. Los marinos que fallecieron en el cerro, básicamente se refiere a personas asesinaron en el víctimas, 2020, digamos, ellos estaban cumpliendo un servicio y fueron asesinados cumpliendo un servicio. Entonces se entiende, el ministerio hace todo un proceso, una comisión médica determina que esos hechos no fueron por causas que tenían previas, sino que fueron por consecuencia directa o por la consecuencia del servicio. ¿Esto es para equiparar de alguna manera la pensión vitalicia para los familiares de los Tupamaros? No, esta pensión siempre existió. Ah, ¿vitalicia? Sí, siempre existió. Entonces, la pensión en acto de servicio. Lo que pasa es que aquí determinaba restricciones para los causavientes. Y era solo para el personal combatiente. Y se entiende que cualquier personal, sea del escalafón que sea, del Ministerio de Defensa cumpliendo actos de servicio, tiene que tener derecho a esa pensión. ¿Qué opinan sobre eso, si me permite hacer una pausa ahí? ¿Qué opinas sobre eso, Alfredo? ¿Sobre la pensión? Sí. A mí las pensiones vitalicias no me conforman para nadie, que es una cuestión que en Uruguay se ha dado mansalva, el sistema de seguridad social. ¿Cuántas hay que sean vitalicias? Y son muchas. Yo me acuerdo históricamente, tenía una familiar que al padre había muerto y tenía 30 años y tuvo pensión vitalicia hasta que se murió. Digo, y decís, las pensiones vitalicias me parece que tienen que ser acorde, pues, cuando son menores hasta determinada edad, pero después me parece, y aparte hoy por hoy la mujer, antes era dependiente del salario que entraba, que era del hombre. Hoy por hoy la mujer es independiente económicamente en muchos casos. O sea que yo las pensiones creo que es un tema a discutir, no solo para los militares, en general. Me parece que es un debe que como sociedad tenemos. Pero bueno, ese es un tema. Si me permite. Sí, cómo no. La pensión es para el cónyuge y para los hijos menores hasta que cumplen 21 años. Sí. Pero para el cónyuge es vitalicia. Sí, para el cónyuge es vitalicia. Bien. Para los hijos menores. Bueno, ahí tenés. Los hijos menores. Pero ¿cuál es tu plan? ¿Sacarle a una señora que enviudó la pensión? Darle un plazo relativo, pero vitalicia. Una mujer que se le muere. Se le muere el marido a los 65 años. No, se le muere a los 25 años, perdón. Tiene 25 años, se muere el marido en acto de servicio en misión de paz. ¿Y le vas a dar desde los 25 hasta los 80? No sé, ¿qué pensás sobre eso? Yo creo que para determinadas situaciones está bien, porque es parte de la tarea. El rol y el riesgo que asume el rol de... Yo como cónyuge, bueno, en este caso no, o mi señora es militar,
y va a una misión de paz, va incluido el riesgo de ir a esa misión de paz y yo acepto que también lo haya. Entonces, si tiene algún problema, lo que fuere, o necesito recibir alguna pensión, a mí me parece que es parte del trabajo. Sí, pero hoy las funciones vitalicias, las pensiones vitalicias se aplican en cualquier tarea, y es un beneficio que se otorga a la familia por aceptar la familia de que un integrante cumple determinada tarea. Eso es una cosa. Otra cosa es la desprolijidad que hicieron con lo que vos te referiste, con las pensiones hereditarias a las víctimas de... Bueno, está, que ya lo charlamos, que ese es un disparate, Pablo, porque no se justifica bajo ningún concepto. Sin ir más lejos, tengo casos cercanos de gente que quedó viuda, ganaba una jubilación buena y cobra la pensión por la muerte del marido, que era la mitad de su jubilación, y realmente no precisaba, pedía pensión vitalicia. Entonces, me decir, hay cosas que son... así el sistema de seguridad social. Pero lo que pasa es que lo que hay que analizar es qué tipo de pensión vitalicia, o sea, qué tipo de tarea está realizando para tener ese beneficio. Y el elemento que está diciendo Alfredo también, que no sé si usted quería aclarar algo de eso, creo que no es un elemento menor también la situación en la que se encuentra el cónyuge. Yo lo que creo es que hay servicios, o sea, hay roles y roles. Yo creo que en este caso de lo que se está hablando son de trabajadores que le sirven a la patria. Y no, todos los trabajadores sirven a la patria, querida. No, es otra función, Alfredo. Y sí. Bueno, pero es una función de servir. Sí, pero estamos hablando de un vínculo dependiente directamente en la defensa de la soberanía del Estado. Y le quería preguntar si... Arriesgar la vida es la diferencia. Si manejan algún... Pero además está brindando el servicio filosófica al Estado directamente. Que no lo vamos a discutir hoy. Más allá de eso, manejan un número, porque estamos haciendo de esto un gran problema. Tenemos un número claro, porque usted mencionaba que eran casos muy puntuales. 10 por año. Bueno. Es insignificante. Por eso. Creo que no mueve la aguja en el déficit de la caja militar. Creo que se responde solo. En la asistencia financiera al servicio de retiros, esa parte no tiene relevancia. Bien. Y así lo entendieron y por eso se modificó. Bien. Piripipi. Valeria. No, yo en este caso considero que deberíamos hacer un análisis de cada una de las modificaciones, puntualmente esta, viendo el universo trabajador. Yo entiendo que las pensiones en realidad son justificadas y me pongo en el lugar, sea hombre o mujer quien fallece, y sea militar o no sea militar, en el caso de que a vos te condicione tu vida. Si una persona se muere trabajando, de lo que sea, se muere trabajando, cumpliendo con su tarea, y tiene una familia, tiene 3 hijos, tiene 2 hijos, tiene un marido o una esposa, está claro que el hecho de perderlo trabajando, en lo que lo pierdas, o sea, ocasionado por un accidente de trabajo sería en este caso, con el nombre que tiene en las Fuerzas Armadas, pero en realidad es un trabajador que se muere en un accidente de trabajo, condiciona la vida de su familia. Para mí no está mal, quizá lo que haya que agregarle a esto es el análisis económico del núcleo familiar. Porque, a ver, a una persona que evidentemente es una pareja, viven de sus salarios, de lo que sea que trabajen, tienen hijos a los que mantienen con ese salario, está claro que va a necesitar la pensión. Quizá habría que ver de que no fuera algo vitalicio sin ningún tipo de análisis, sino que, bueno, las condiciones de la vida de la familia quizá cambian y en algún momento ya no requiere esa pensión porque económicamente ya no la necesita y que no sea tipo la cobra porque está esto que está estipulado que la cobra, obviamente. Nadie va a dejar de cobrar algo que tiene. Si está ahí Exactamente. Entonces lo que digo es quizá lo que habría que agregarle para los militares, pero no por los militares, sino a todos los que cobran pensiones de estas características, es que quizá cada cierta cantidad de años haya un análisis económico de ese núcleo familiar. O sea, pensión vitalicia revisable. A ver, se lo hacen a los discapacitados. A los discapacitados cada cierta cantidad de tiempo. El BPS lo hace ir a ver si su discapacidad mejoró, si se curó de algo que evidentemente es irracional desde ese punto de vista. Yo no digo aplicar algo con estas características. No, sobre todo sí se aplica, para el tema, por ejemplo, de la discapacidad, se aplica, si tenés otro trabajo u otro ingreso, ya no corre la pensión. Ya te eliminan, aunque tengas la discapacidad. Entonces, en el caso de la pensión de esta naturaleza, no importa no, si tienes porque otros si tiene otra ¿no? pensión la cobra, si está trabajando la cobra igual. Entonces... Las restricciones que tienen las pensiones en el sistema general, que es por ingresos y cambio de fortuna, que dice la ley, eso se mantiene. También corre para estas. O sea, sí, esas se mantienen. Entonces, como decís vos, vale. No son, o sea, se le otorga, no, por ejemplo, si tiene 25 años, el proyecto establece un periodo más corto.
O sea, hay cierta observancia en edades, del entorno. pero no en ingresos. O sea, se considera en parte el tema. Es en edades, no en ingresos. No, en Claro. edades, o sea, los ingresos, las restricciones para los ingresos se mantienen. Ajá. O sea que si, como dice el cambio de fortuna, si por ejemplo logra un ingreso importante y que la ley establece, el nuevo proyecto marca un incremento para los hombres y una reducción para las mujeres, porque hoy el límite es 214.000 pesos para las mujeres y 50 y pico de mil pesos para los hombres, para tener derecho a pensión. El proyecto de ley prevé una equiparación y llegar todos al mismo nivel de 150.000 pesos, que eso fue uno de los planteos que hicimos. Igualmente, yo yendo a lo que estaba diciendo, igualmente es una inequidad enorme, ¿no? O sea, viendo el mismo BPS, viendo situaciones de pensión. Son diferentes funciones. Yo entiendo que son diferentes muy funciones. diferentes. Pará. No, Claro. yo no hablo de los. Pero- No, yo no estoy hablando de los. Anda el Congo y está bajo fuego de mortero. Pablo, yo no estoy hablando No de seas los malo, militares. ¿qué No están estoy hablando de la diciendo? modificación de los militares. Parece que viven- Hablo del estilo de pensiones que se dan cuando fallece alguien trabajando y los montos que calcula. Y yo, como pienso en una reforma jubilatoria general, pienso en todas las trabas que le ponen a una persona que tiene discapacidad para tener una pensión y mantenerla, y que tiene un trabajo de 20.000 pesos y se la sacan a su Pero esa pensión es otra por discusión, discapacidad. Valeria. No es otra discusión, porque esto en realidad son tirando a la bolsa modificaciones, todo. modificaciones paramilitares discusión. que en realidad lograron mantener ciertas características que tenían, pero en una reforma jubilatoria que nos toca a todos. Entonces, está bien, se contemplaron ciertos puntos, estarán súper felices, como cuando logra un sindicato. Yo qué sé, yo entiendo que ellos estarán sumamente conformes. Lo que digo, esto se lo digo a los parlamentarios, ¿no? O sea, en una reforma jubilatoria donde me parece que hay puntos que están sumamente generando enormes inequidades. ¿Pero cuáles son las Y hay que enormes tenerlos en cuenta. inequidades? Es lo que te digo. Reemplazo. Es lo que te digo. Es la otra pregunta que viene. Pero a ver, cuando son 10 personas por año. Por eso no mueve la aguja. ¿Y entonces Olvídate qué estamos la- discutiendo? No mueve la aguja. ¿Y qué estamos discutiendo entonces? Son 10 militares, De pero pensiones no que los son otros. pensiones, a ver, pensiones de hambre. Porque vamos a decir las cosas como son. A ver, los militares. No te enojes. Y yo, pero parece que usted. Pareces el- Le habla para la pareces tribuna. este- No, pero seguís siendo parece tesoro de los Cabildo militares. Abierto. Los Hablo de las pensiones de sueldos, los sueldos de los militares son sueldos de hambre. Y no es de este Depende, gobierno, ni del depende anterior, ni cargo del que tengas. anterior. Preguntale a los coroneles cuánto. Pero vos sabés cuántos coroneles hay. Unos Alfredo. cuantos. No seas malo, no podemos discutir Lo así. que No pasa seas es que malo, no vamos a podés discutir con analizar criterio. este punto solo hablando de los Y aparte militares. los coroneles es muy difícil que tengan una pensión vitalicia de estas características. Ahí es donde está. Esto apunta Las a, pensiones, a como dijo la él, no mueven la tropa, aguja. etcétera, Si etcétera. son Que 10 son por año, salarios no de mueven la hambre. aguja. Hablemos la tasa de Que me reemplazo. intensificaría Pero saber. pero no, el análisis no es hacia los militares, es hacia este las tipo de pensiones. Hoy estamos pensiones. legales. Bueno, pero queremos saber Yo le cuáles son recuerdo las- que quien está sentado con nosotros es Hoy el estamos hablando de subsecretario del Ministerio de cuáles son las Defensa. otras Podemos discutir de la modificaciones que han reforma de logrado? seguridad Hablando social de otro pero día. tiene Hoy que estamos ver, hablando de las esto. Además de estos modificaciones. 10 casos Pero las puntuales. modificaciones De a uno, que por favor, lograron de a uno. son a la reforma. Claro, pero no hemos terminado de Subsecretario, escucharla. ha escuchado muchas cosas circular por ahora. ¿Le gustaría tomar algún punto y explicar? Sí, solo para que tengan en cuenta, la pensión que se le dio a los marinos no pasa los 20.000 pesos a la familia de los marinos. Eran matrimonios jóvenes con hijos menores, por lo tanto no queda. Lo que nosotros queremos es corregir eso. Tampoco va a pasar, o sea, el planteo es que un soldado, por ejemplo, si fallece en acto de servicio, tiene una pensión del salario de un teniente segundo, ¿sí? Que son alrededor de unos 50 y algo de mil pesos. No tampoco se plantea. De soldado a sargento, a suboficial mayor, tendrían derecho a ese. Y el resto tiene un grado más, que es similar al que tiene el acto de servicio en instituto policial, que tiene, es un teniente primero, pero más o menos es lo mismo. O sea, es algo bastante similar en los dos casos, ¿sí? Bien. Después otro es la incapacidad en acto de servicio. Espero no generar tanto volumen de discusión, pero las incapacidades contraídas en acto de servicio se solicitó que tuvieran el mismo tratamiento que la pensión. O sea que un soldado con incapacidad contraída en acto de servicio se puede ir con un retiro de teniente segundo. Aun cuando la incapacidad sea tal para la función que cumplía, pero no significa una incapacidad para otro trabajo. No, cuando nosotros decimos incapacidad completa en acto de servicio, quiere decir que no puede hacer nada más, digamos. Todo eso se basa también en un estudio, en un planteo, un análisis
de la situación que determine que fue en acto de servicio y el informe de una comisión médica. Bien, o sea, que determina eso. O sea, ese fue otro de los planteos que se hicieron y que se entendió. Tampoco son en cantidad significativa, que no afecta la asistencia financiera al servicio de retiro. Bien. ¿Usted cree que quienes puedan estar en contra de estos planteos es porque no se entiende el rol o no se comparte el rol de las Fuerzas Armadas? Yo la verdad que no entiendo porque los planteos muchas veces son por la pobreza, la preocupación por la pobreza, la preocupación por la niñez, pero cuando alcanzan a las Fuerzas Armadas parece que no importa. Entonces, la mayoría del personal de las Fuerzas Armadas es pobre, está en límites de pobreza, mantienen un trabajo digno y creo que tienen que tener, por lo menos en estas actividades que cumpliendo tienen incapacidades o fallecen, una cobertura del Estado. Riveral, que usted supongo que entiende por qué en el imaginario colectivo está esa imagen, ¿no?, del militar y los privilegios, historia mediante además. ¿Entiende por qué está instalada esa discusión o esa polémica, no? No, yo no la entiendo, a veces... A ver, supongo que la entiende, no la comparte, que es distinto. No la entiendo porque esos privilegios también lo tienen personas, por ejemplo, que recibieron pensiones reparatorias. Y de hecho recibieron pensiones reparatorias que superan con un plus de un 25%. Por lo tanto, se les dio la jerarquía de oficial general más un 25%. Entonces, y fue eso por una ley que votó el Frente Amplio. Entonces, en un ámbito de reparación, que entiendo que se pueda haber comprendido, también hubo una comisión que determinaba qué casos estaban comprendidos, pero fueron más de 200 que fueron y que no hicieron los aportes, o sea que incrementaron la asistencia del sistema al sistema de seguridad social militar, pero se entendió que era de justicia esa reparación y entonces y nadie las cuestiona y se pagan desde el año 2006. Entonces, bueno, nadie las cuestiona, no, están cuestionadas, ¿no? ¿Esas pensiones? A mí no me convence. Tienen fuertes cuestionamientos. Bueno, yo cuando veo que, o sea, esas pensiones se otorgaron y no... Siguen vigentes, digamos, Sí, pero están vigentes. No están privadas de cuestionamientos. No, pero ¿de cuáles? De las que de se la dieron. sociedad en general en algunos sectores. Bueno, ¿no? yo le digo que esas pensiones están vigentes y no se cuestionan. Y son también, y se les dio la jerarquía, o sea que no era un tema de que, como estaba preocupado el señor García por el sueldo de los coroneles, se le dio la jerarquía de general más un 25%. Entonces, creo que, bueno, hay que ser ecuánime. ¿Cuesta ser ecuánime en estos temas, Alfredo? Sí, a mí esas reparaciones a mí no me convencieron, sinceramente. Yo no, me parece que no compensás. Los que sufrieron esos militares no se los compensás con plata, como tampoco se los compensás a la gente que estuvo presa o exiliada con plata. Pero eso es otra discusión. El tema más allá de los prejuicios que puede tener alguno con respecto al tema de los jubilaciones militares, hay una cosa que es real, es la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo de las Fuerzas Armadas es muy superior a lo que es de los trabajadores comunes. ¿En qué proyecto de ley? No, en todas. Ustedes hoy por hoy, al día de hoy, creo que es un 137% en la tasa de reemplazo, si no leí mal en los papeles que nos pasaron. Mientras que la gente común y corriente, yo mañana me jubilo y creo que el 50 y pico, 60% de mis ingresos. Eso no se ha cambiado demasiado, se ha cambiado un poquito, pero sigue siendo diferente a lo que es la gran masa de la gente jubilada. Eso es medio injusto, ¿no? Y eso sí marca la aguja del déficit. ¿Le puedo...? Sí, claro. Es una duda que, quiero saber su visión. Primero, no es que se ha mantenido. Esas tasas de reemplazo respondían a leyes comparativas que se votaron en los años 90 hasta 2013 inclusive, o sea que en gobiernos de todos los partidos, menos Cabildo Abierto. Pero bueno, pero no estaba. Esas leyes comparativas determinaron que tuvieran esas tasas de reemplazo. Esas tasas de reemplazo son para ciertos retiros, no para todos. Y además, usted le está faltando una pata que la mencionó, que son tasas de reemplazo en base a salarios. Cuando usted dice 137% de un sueldo de un soldado,
es en que el lugar que se va de 22.000 pesos se iba con 37.000 pesos, después de haber hecho 30 años de servicio y con retiro obligatorio. O sea que había alcanzado la edad de retiro obligatorio, que era 45 o 50 años. ¿Y la oficialidad cuánto era? Entonces, la oficialidad era entre 124 y 150, depende, pero se tenía que ir con retiro obligatorio. Entonces, no es, son 150, no es tampoco los salarios de los coroneles, y en base a las responsabilidades que ejercen los coroneles, por ejemplo, el director del hospital militar cobra sensiblemente mucho menos que muchos de los médicos que están trabajando con él y que él tiene que controlar. Y así como él, un montón de funciones. Las licitaciones que se presentan en las distintas fuerzas superan ampliamente toda posibilidad no de un salario, porque es de cualquier proyección de salario que tenga el militar. Entonces, cuando usted habla y cuestiona, en toda la administración hay una escala jerárquica para los salarios. Lo que sí es la escala jerárquica o la escala salarial militar es sensiblemente inferior a cualquiera. Porque si usted mira hoy, después de la rendición de cuentas, un agente policial está en 50.000 pesos de la policía ejecutiva. Sí. Y un soldado está en 30.000. Entonces, cuando usted me dice, por el sistema previsional común, van a tener la misma tasa de reemplazo. Pero cuando van a la tasa de reemplazo, uno es 50 y otro 30. Sí, pero entonces, porque la tasa de reemplazo es el porcentaje del salario. Sí, sí, pero cuando usted me compara, vamos al número total. Claro. Porque uno de los factores es el salario, que es de los más deprimidos. Claro, es el más deprimido de la administración pública. El empleado de comercio, la empleada doméstica, es decir, muchos funcionarios, los delivery, ganan menos incluso que los propios soldados. Y la tasa de reemplazo de ellos no es decir, si se jubilan, es decir, es mucho menor. O sea que bueno, hay un grado de inequidad. No, pero ahí te estás copiando la especificidad del trabajo. Pero para la especificidad del trabajo lo podemos discutir años. Me está faltando un punto que no mencionó, la carga horaria también. Los militares no tienen 40 horas semanales. Un funcionario público, porque, el salario mínimo público por 40 horas semanales en funcionario administrativo es alrededor de 37.000 pesos. Un soldado trabaja el doble, 80 horas semanales, gana 30. Y yo escuchaba acá un funcionario de OCE decir que ellos hacen 21 días de guardia para poder tener un salario digno. No deben ser 30.000 pesos, ni 40.000 pesos. No. Bueno, entonces, 21 días. Los soldados hacen 80 horas semanales. Cuando digo los soldados, no estoy solo hablando de los soldados, estoy hablando de toda la jerarquía. Porque cuando están trabajando en un incendio, no solo van los soldados, van los clases, los sargentos y los oficiales. Acá siempre acá no hablamos de personal civil, ¿no? Del ministerio. Usted, para una empresa pública, hace un llamado para un gerente. Para el ejército no puede hacer un llamado para un coronel. Entonces, tiene que tener una formación específica. Perdón, nunca estamos incluyendo civiles de defensa, ¿no? Siempre... El personal civil, el escalafón civil del Ministerio de Defensa se regula por las leyes comunes al personal civil de la Administración Central. Perfecto. Valeria. A ver, yo creo que hay que sacarle el componente político que esto siempre trae y el debate de si las Fuerzas Armadas tienen que existir, si no. A ver, las Fuerzas Armadas tienen que existir, existen y existirán. O sea que creo que es un debate y medio ilógico al momento de poner... Porque siempre tiene el contenido político, porque se cuestiona lo que piden los militares, porque son militares. Cuando todos los colectivos... El gran problema es que el militar no es considerado trabajador, no tiene organización sindical, entonces son sus mandos los que representan a todos los soldados y a todo el cuerpo en realidad, pero convengamos que tienen las condiciones que tienen por esto mismo. Porque no son considerados trabajadores, son consideradas Fuerzas Armadas, pero trabajan. Y la realidad es que, lo que decía el invitado, no deberían de trabajar 80 horas semanales. No deberían de pasar las cosas que pasan con los militares. Ya le va a liderar el sindicato de militares. Pero no es un tema Está apuntando a eso. Pero no es un tema de liderar, porque en realidad se justifica lo que sucede de la jubilación, porque no lo tiene, y porque aparte lo conozco de cerca. Entonces, o sea, realmente lo puedo decir con propiedad, porque primero fui militar, fui
trabajé en la Armada Nacional, fui marinero en la Armada Nacional y por lo tanto sé lo que son las condiciones, lo que son los salarios, las cosas que tienen que hacer. Entonces, esa idea que tiene la gente de que el militar no trabaja, de que el militar, no sé, está en el cuartel metido, al militar se lo llama en inundaciones, se lo llama para darle de comer a la gente. Hay que ver lo que hacen en misiones de paz, cómo le dan la merienda y la comida a los niños en el Congo. A ver, yo entiendo que muchas veces es injusto lo que pasa con el militar, porque no se lo considera trabajador. Y el militar en realidad trabaja y mucho. Podrán haber excepciones, como pasa en todos los colectivos. Hay buenos trabajadores, hay malos trabajadores. Me parece una discusión sin sentido. Y me parece injusto lo que pasa durante la vida laboral del militar, que cobra un salario por debajo de el resto de las personas que muchas veces hacen lo mismo en otros campos laborales. El problema creo que radica en que sí es justo que cuando se jubila se va con condiciones mejores o superiores que el resto de los trabajadores, ahí está el cuestionamiento. Pero a ver, según tu teoría, ¿por qué se cuestionaría? Porque la teoría, para mí en realidad lo que debería de suceder, lo que debería de suceder es que cuando están en su vida laboral, cobren lo que tienen que cobrar. Un soldado no tiene que cobrar 30.000 pesos. Y no podemos justificar que se jubile con 50 o con 40 y pico porque cobró 30 durante toda su vida. No, tiene que cobrar lo que tiene que cobrar por el trabajo que hace. Y cuando se jubile, se debería de jubilar como el resto de los trabajadores. Esperen, nuestro invitado quiere hablar. No es el mundo ideal. Nos queda poquito tiempo, señores. Solo una precisión para que no quede un concepto equivocado. Las tasas de reemplazo que habló García eran por la ley 1457, o sea, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas anterior. La modificación del 2018 modificó sensiblemente las tasas y pasó a 85%. Lo mismo que tiene el proyecto hoy, el 85%. El máximo que puede cobrar es el 85%. Pero todos van a este mecanismo de edad, tasa de adquisición de derechos, se multiplica por la cantidad de años de servicio y eso determina la tasa de reemplazo. O sea, todos van a eso. El máximo es el 85%. No quiere decir que lo alcance. El común de los mortales tenemos el 50%. El común de los mortales, acorde a la edad que se jubile y a los años de servicio, va a tener la tasa de adquisición de derechos y va a determinar eso. Y todos los mortales, incluidos los militares, tienen esa misma tabla. Una pregunta, Rivera. Lo que sí estableció un tope de 85% para todos está. Bien, un militar jubilado, ¿puede seguir trabajando en otra actividad y aportando a otra caja? Eso se puede hoy y el proyecto lo que permite es que para todos los sistemas se pueda. Hoy un bancario puede trabajar en otra caja, hoy un profesional puede, y de hecho muchos trabajan, o sea, el único que no puede trabajar es, por ejemplo, el de industria y comercio, volver a trabajar en industria y comercio. Claro. Sí puede trabajar en industria y comercio, sí. Puede, por ejemplo, si es legislador, pasa a aportar a la caja civil, o como funcionario público. O sea que lo que no se puede es, no se podía y ahora en el proyecto se plantea, es jubilarse y volver a trabajar en el mismo sistema. Sí. Bien. Eso es lo que está previsto y es una de las modificaciones que este proyecto permite. Bien. Antes de despedirlo, porque tenemos que hacer una pausa. Sí, a ver qué. ¿Sale la reforma jubilatoria? ¿Se vota? Yo vine por el subsecretario de Defensa. No, pero digo, usted es político, el que vamos a entendernos. Los ministros pero no puede hacer declaraciones políticas, ¿no? No puedo hacer declaraciones. Claro que puedo, por supuesto. Entonces responda, por favor. No digo, pero ¿sale o no sale? ¿Usted qué le parece? Hay una necesidad de negociar en el ámbito parlamentario, que para eso está creado y para eso es la separación de poderes. No me contestó. ¿Sí o no? Y ahí vamos a trabajar. No, porque la tropa se le está revelando. Alguna de las tropas de suyas se está revelando, dice que no quiere votarla. Mi tropa. Claro, de Cabildo, digo. Hay un par de diputados que no quieren. En Cabildo Abierto somos un partido democrático que respetamos las ideas y que nos permite tener las diferencias. Bueno, no se hubiera ido Luz. Sí, no se hubiera ido Luz, capaz, si fuera tan así. Luz se fue por voluntad propia y porque entendió que capaz que no compartía. En Cabildo sí, acorde a los estudios que hay, somos el partido más coherente en su programa y en los proyectos de ley presentados. ¿Y estas capaz que Luz no había leído el programa. Tenemos que despedirlo, subsecretario. Muchísimas gracias. Venga como político la próxima. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y espero que por lo menos haber tocado... Yo creo que alguna cosa sí que cada uno tenga su opinión, pero por lo menos para no confundir información que a veces en el imaginario está
hay otras como verdades instaladas. Sí. Bueno, mucho para aprender siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Pausa y ya venimos. Entre los